Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hay veces en las que se da un fenómeno muy interesante y es que hay ocasiones en las que un autor o autora se dan a conocer por un libro muy concreto y parece que el resto de libros que han escrito no existen. Todo el mundo cuando habla siempre de ese autor o autora recomienda siempre los mismos libros, es decir, los que han puesto a ese autor en el foco. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de algunos autores que se hicieron muy famosos por una obra en concreta, pero de los cuales yo os voy a recomendar otro libro que quizá no es tan conocido, o que sí que es conocido pero que no ha llegado a ese nivel de visibilidad, y que me parecen obras muy interesantes y que son dignas de mención. Una autora a la que no puedo no mencionar con referencia a este fenómeno es Laura Gallego. Cuando hablamos de Laura Gallego hay dos sagas que se nos vienen inmediatamente a la cabeza, que son Crónicas de la Torre y Memorias de Idún. Quizás si conoces un poco más a la autora te suenen Dos velas para el diablo, Donde los árboles cantan, pero la mayoría de personas como que no pasan de ahí. Y es una pena porque precisamente Laura Gallego es una autora muy prolífica que a día de hoy sigue publicando y que tiene en su haber verdaderas obras maestras. Sí que es cierto, y esto es totalmente opinión personal, que siento que en los últimos años está muy de capa caída, porque es una autora que la fantasía juvenil que ha estado publicando últimamente no se adapta a las corrientes de fantasía que está demandando hoy en día el público. Y sí que es cierto que en ese sentido es una autora que no ha evolucionado porque hoy en día sigue publicando la misma fantasía que publicaba cuando empezó. Obviamente mucho más pulida, con mejores personajes, mejores tramas, mejor escrita, es decir, que ella como autora sí que evolucionado, pero como que en mi opinión no se ha dejado arrastrar por la corriente de fantasía que tenemos hoy en día. Y esto es bueno porque por un lado sigue manteniendo esa esencia que tiene como autora y que a tantos de nosotros nos encanta, pero al mismo tiempo es negativo porque siento que no está llegando a nuevos públicos y que la gente que la sigue leyendo somos los que empezamos a leerla cuando íbamos al colegio y al instituto, por lo que en los últimos años se está dedicando más a publicar fantasía infantil, que es un género que tampoco ha evolucionado tanto, al menos bajo mi punto de vista, y lo último más o menos juvenil que publicó fue El ciclo del eterno emperador, que sí que fue una obra a la que le dieron mucho marketing y mucho bombo, pero que tampoco fue un libro que destacara demasiado. Yo creo que por eso que os comento de que no sigue las corrientes juveniles que la gente está demandando hoy en día. Y me da mucha pena en concreto la situación de esta autora porque sigue publicando, sigue vendiendo, la gente le sigue leyendo, pero es una autora que a día de hoy, en este mare magnum que tenemos de literatura donde predomina el romance y lo spice, no destaca. Pero bueno, después de toda esta reflexión, el libro que quiero destacar de esta autora, que no es mi favorito, pero apenas he hablado de él en el canal y por eso quiero traerlo a colación, es Las hijas de Tara. Es una obra autoconclusiva de ciencia ficción juvenil que nos plantea un mundo que está dividido en dos. Por un lado tenemos el mundo de las dunas, que es donde vive la gran mayoría de los humanos y en el que predomina la tecnología. Los seres humanos llevan muchísimos años perfeccionando su tecnología y han alcanzado un nivel en el que hay muchísimas comodidades, en el que los robots y demás virguerías son posibles y donde las diferencias entre las diferentes clases sociales son bastante evidentes, porque al final sucede lo de siempre, que por mucho que este mundo esté evolucionado, los únicos que pueden permitirse esas evoluciones tecnológicas son los que tienen dinero. Y por otro lado tenemos Manawynar, que es el último bosque que queda en pie. En este bosque se han refugiado los seres humanos que todavía aprecian la naturaleza, aquellos que intentan protegerla y evitar que los que viven en las dunas terminen por destrozarla. En este contexto tenemos a Kim, que es una mercenaria a la que le encargan robar un androide de una de las compañías de robots más poderosas. No obstante, mientras está robando a este androide, las cosas no salen como ella pretendía y se ve obligada a huir con el robot. En su camino se encontrará con Keiko, que es una de las sacerdotisas de la Orden de las Hijas de Tara. Como parte de esta orden, ella también tendrá una misión que está relacionada con la magia y con esta protección de la naturaleza. Ambas son dos personajes que no tienen nada que ver, tanto en personalidad como en creencias. Después de todo, Keiko ha sido entrenada desde pequeña para adorar la naturaleza, para adorar la magia y por supuesto para odiar a los seres humanos que están consiguiendo, gracias a sus avances tecnológicos, que esta naturaleza cada vez desaparezca más. Mientras que Kim cree en todo lo contrario, que el fin justifica los medios y que si esa tecnología va a conseguir que los humanos vivan más y mejor, cualquier sacrificio, incluso provocar un desastre ecológico, es más que justificable. Dadas las circunstancias, ambas tendrán que trabajar juntas obligatoriamente, aunque no se soporten, y por supuesto aprenderán mucho la una de la otra. Kim aprenderá
aprenderá a apreciar la naturaleza y a entender por qué es importante que ese bosque se mantenga, mientras que Keiko se dará cuenta de que no todas las personas que utilizan y necesitan la tecnología son malas per se, y que no toda la tecnología es contaminante, corrosiva, y que hay tecnología que de hecho es necesaria para sobrevivir en el día a día. Por lo que es muy interesante ver el contraste entre estos dos personajes y ver el punto de vista que tiene cada una de ellas, teniendo en cuenta el sitio en el que ha nacido. Si hablo de Laura Gallego, no puedo no hablar de otro de mis autores de aquel momento, que es Carlos Ruiz Zafón. En este caso, si digo Zafón, seguro que te viene a la cabeza la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, también conocida como la saga de la Sombra del Viento, y Marina, que es una novela autoconclusiva. Sin embargo, hay otros libros de este autor, como por ejemplo la trilogía de la Niebla, que están bastante olvidados, que como mucho te suena el título. Así que yo os quiero hablar de otro de mis libros favoritos de este autor, que es El Príncipe de la Niebla. Precisamente la primera parte de la trilogía de la Niebla. Sin embargo, tengo que advertir de que, aunque sea una trilogía y se enmarque como tal, realmente cada libro es independiente. Es decir, en cada libro tenemos unos personajes, una trama y un desenlace. Yo por ahora me he leído solamente el primero y el segundo, no me he leído el tercero, así que no os puedo asegurar a ciencia cierta que el tercero no tenga algún tipo de relación con los otros dos, pero de momento el primero y el segundo son totalmente independientes. Esta es una historia juvenil de fantasía paranormal, y aquí tenemos como protagonista a la familia Carver, una familia que por culpa de la guerra decide mudarse a una casita costera. Es una casita que antiguamente perteneció a un matrimonio adinerado y en la cual pasó algo terrible con su hijo que hizo que abandonaran tanto la vivienda como el pueblo. En cuanto pisan el pueblo, Max, que es el hijo mayor de los Carver, empieza a notar cosas un poco extrañas, y esa sensación se acentuará cuando pise la casa, sobre todo cuando se asome por la ventana y se dé cuenta de que en el jardín hay estatuas circenses. Al principio como que no le da demasiada importancia, hasta que se percata de que parece que las figuras están cambiando de posición. Y esta sensación de que algo no termina de encajar irá a peor cuando el padre de la familia descubra unas cintas antiguas, que son cintas caseras que grabaron los que vivían antes en esa casa, y al fijarse en las tomas del jardín, Max comprobará que efectivamente las estatuas han cambiado de posición. Max, completamente aterrorizado, investigará acerca de la casa, acerca de qué fue lo que sucedió allí, y descubrirá algo terrible, y es que la causa por la cual la familia anterior abandonó esa casa es porque su hijo pequeño murió en extrañas circunstancias. Yo no soy una persona que se asuste con facilidad, y muchísimo menos con los libros. Ya solo el hecho de que estén implicados payasos es terrorífico de por sí, pero cómo el autor te describe la atmósfera, cómo te va describiendo esa sensación de que alguien te está vigilando, el miedo que siente Max cada vez que se asoma por la ventana y se da cuenta de que el payaso ha cambiado de posición, la pregunta constante de ¿me estaré volviendo loco o efectivamente las estatuas se están moviendo? Pero claro, es imposible que se muevan, porque son estatuas. El pánico cuando esas cosas raras comienzan a sacudir la casa, cuando te das cuenta de que no estás a salvo en tu propio hogar. Cómo ese miedo va escalando cuanto más sabes acerca de la casa, de la familia que allí vivió, del pueblo. Es un libro muy cortito que te lees en una tarde y muy recomendable si os gustan las historias de miedo. Ya que estoy con autores españoles, voy a seguir con la tónica. Y es que otra autora que se ha hecho muy conocida últimamente gracias a sus últimas publicaciones es Victoria Álvarez. Esta autora en general siempre ha tenido muy buena acogida, sus libros eran muy conocidos, pero siento que no fue hasta que publicó Hojas de Edalera cuando realmente dio el salto. Porque aunque es una autora de la que yo había escuchado hablar, a la que había visto recomendada y a la que yo ya había leído, sí que es cierto que cuando publicó Hojas de Edalera estaba en todas partes. Y la obra con la que yo la conocí, que es una obra que no he visto prácticamente recomendar a nadie y me da pena porque es un librazo, es La voz de Amunet. Aquí tenemos dos hilos temporales. Por un lado tenemos la época de Napoleón Bonaparte, que está protagonizada por dos personajes. Uno es Gabriel, que junto con su tío trabaja en el Museo del Louvre, y ambos están investigando la historia egipcia, porque sabéis que Napoleón era un fricazo de la egiptología, y están acompañándole en sus expediciones a Egipto para poder clasificar e investigar todo lo que van encontrando en ese país. Y por otro lado, en esta línea temporal tenemos a Sahin, que es un pillo egipcio que se dedica a robar cualquier cosa que pilla por delante con tal de sobrevivir. En una de sus últimas incursiones, Sahin descubrirá que es capaz de hablar con los espíritus, y será así como se comunique con el espíritu de Amunet, que es una antigua sacerdotisa egipcia que parece que tiene cuentas pendientes, por lo que le pedirá a Sahin que por favor le ayude a cumplir su última voluntad. Y luego tenemos el otro hilo temporal que transcurre todavía más en el pasado,
Porque aquí nuestra protagonista es Amunet cuando todavía está viva y vemos desde su niñez hasta el día en el que fallece. Así que entre las pinceladas que vamos viendo a través de Amunet como espíritu y el recorrido que vamos haciendo a lo largo de su vida, podemos ir intuyendo qué es lo que necesita este espíritu, qué es lo que tiene pendiente y qué fue lo que sucedió en su momento para impedirle el paso al más allá. La maestría con la que Victoria Álvarez te describe el Egipto de los faraones es increíble. De verdad que lees el libro teniendo la sensación de que tú mismo estás allí. La ambientación es impecable, se nota muchísimo la cantidad de trabajo de investigación que hay detrás. Aparte de eso, Amunet es una reina, una faraona. Fue mi personaje favorito y me parece un personaje femenino absolutamente increíble. Y aunque sí que es cierto que la línea temporal de Napoleón no me interesó tanto, porque al fin y al cabo el periodo de la Revolución Francesa es un periodo que ni me va ni me viene, sinceramente, y porque obviamente la Francia de ese siglo palidece si lo comparamos con el Egipto que nos presenta la autora, sí que es cierto que ambas épocas se entrelazan muy bien y que me gusta mucho cómo la autora va uniendo ambos siglos. Es un libro bastante tocho, pero que aún así se lee en un suspiro. Es un libro que en ningún momento te aburre. Aunque sí que es cierto que no es la típica novela en la que constantemente hay descubrimientos, giros de trama y demás. Yo personalmente me sentí tan conectada con Amunet, a su vida y a todo lo que la autora nos estaba contando, que cada vez que narraba ella me parecía fascinante. Así que lo dicho, si os gusta Egipto, este libro es un imprescindible. Termino con los autores nacionales hablando de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Estas autoras se hicieron famosas sobre todo por su saga de Maravilla, pero sí que es cierto que de sus últimas publicaciones también ha habido algunas a las que le han dado bastante bombo, como la saga esta que hicieron mezcla de ciencia ficción y mitología griega. Así que voy a aprovechar que recientemente hicieron una reedición y sacaron una edición especial de Rojo y Oro para hablaros de este libro. Por un lado tenemos a Orión, que es el hijo de la diosa del caos. Sin embargo, tras la caída de su madre se ve obligado a servir a Hera, que efectivamente es la esposa de Zeus. Orión está cansado de su posición porque básicamente es la chacha de la diosa, hace lo que ella le diga y es su esclavo. Además, en el Olimpo se está viviendo un momento un poco complicado porque Zeus, que es quien se supone que gobierna el cotarro y quien tiene que poner orden, pasa olímpicamente de sus responsabilidades. Así que aprovechando que a su marido le importan más los escarceos amorosos que su papel como rey, Hera los tiene mangoneados a todos. Así que a Orión no se le ocurre otra cosa que intentar rescatar a su madre para que ella le salve de ese estado de esclavitud. Pero esta no es una tarea sencilla, ni siquiera para alguien que es un dios, por lo que buscará a alguien que pueda ayudarle. Y será así como encuentre a Asteria, una amazona que ha sido arrancada de su tierra natal junto con sus hermanas y que ahora tanto ella como sus compañeras han sido esclavizadas para trabajar como gladiadoras. Al principio, Asteria no quiere tener nada que ver con Orión porque su único objetivo es conseguir ganar como gladiadora para conseguir su libertad y la de las suyas, pero Orión le promete que si le ayuda a liberar a su madre, la diosa del caos, él a cambio liberará tanto a Asteria como a su pueblo. Este libro, por tanto, está constantemente dividido en el punto de vista de ambos personajes y por un lado vemos a Orión y que el hecho de ser una divinidad no significa que no tengan problemas de ningún tipo, que ellos también sufren dolor, sienten, padecen, son castigados, esclavizados y que por lo tanto no es todo tan bonito como parece desde el punto de vista de los mortales. Y luego tenemos la historia de Asteria, que nos cuenta quién era ella en su pueblo, cómo consiguieron derrotar a su gente y esclavizarla tanto a ellas como al resto de mujeres, y que además sobre ella lleva el peso de la responsabilidad de conseguir ganar todas las peleas, porque es la única forma de que ella y su gente sea liberada. Y vamos viendo cómo va surgiendo una relación de amistad entre ambos personajes que al principio solamente están juntos porque es lo que necesitan y no les queda más remedio, pero que al final estarán juntos también porque serán buenos amigos y puede que algo más. Muy en la tónica de estas autoras, sus personajes son complejos, profundos, están muy bien desarrollados y es que para mí este es precisamente el punto fuerte de estas autoras. No tanto las tramas que construyen o la ambientación, sino la capacidad que tienen para hacer personajes increíbles y muy realistas. Vamos ya con los autores internacionales y por seguir con la temática de la mitología griega, no puedo no hablar de Madeline Miller, una autora que se hizo conocida gracias a la canción de Aquiles, pero que después publicó Circe y fue como lo que ya le dio el estrellato. Sin embargo, después de Circe publicó otra novelita que es Galatea, que es una novela de la que muy poca gente habla. Y en este caso yo creo que es porque no tiene nada que ver con sus dos anteriores novelas, en el sentido de que esto es más bien como una especie de cuentecito ilustrado. Y por lo tanto, si lo que estás
estás buscando es una novela mucho más densa, mucho más compleja como sus anteriores escritos, desde luego Galatea no tiene nada que ver. Y es que Galatea es el mito de Pigmalión, un escultor que estaba obsesionado con encontrar a la mujer perfecta. No obstante, para él todas las mujeres que conocían siempre tenían algún defecto, por lo que se obsesiona con una de sus esculturas. Una diosa, no recuerdo cuál era, juraría que es Afrodita, pero no me hagáis mucho caso, termina dándole vida a la escultura. Al principio todo va genial porque Pigmalión por fin ha conseguido a la mujer perfecta, a la mujer que se va a convertir en el amor de su vida, y Galatea, que es el nombre de esta escultura, es todo lo que desea un hombre: complaciente, sumisa, empática, obediente, hasta que Galatea se da cuenta de lo miserable que es y empieza a desarrollar sentimientos y a darse cuenta de lo desgraciada que es su vida. A Pigmalión esta aparente rebeldía no le gusta ni un pelo y no tardará en recordarle a su mujer que Galatea existe gracias a él, que él fue quien la esculpió, que él fue el que dio los parámetros para que ella se convirtiera en su mujer ideal, así que se vaya olvidando de sus deseos de independencia. Es un libro que tiene unas ilustraciones absolutamente espectaculares y que, como podéis apreciar, es más bien un libro ilustrado en el que hay un poquito de texto. Me encanta cómo la autora ha cogido el mito de Pigmalión y lo ha llevado a su terreno, como una historia aparentemente inocente de un hombre que se enamora de una escultura y que solamente quiere encontrar a la mujer de sus sueños, le termina dando un prisma de realidad, y es que es una leyenda muy misógina, porque al final lo que nos está enseñando esta historia es que los hombres lo único que quieren es una mujer sumisa y que los complazca sin tener ningún tipo de deseo propio, y que precisamente Galatea representa eso, el egoísmo de un señor que siempre encuentra defectos en los demás, en él no por supuesto, y que no va a permitir que la mujer perfecta tenga sus propias inquietudes o que se cuestione la dinámica de relación que hay entre ellos. No tenía ni idea de qué era lo que me iba a encontrar en Galatea, no tenía ni idea de cómo iba a ser el retelling, de cómo iba a hacer esta autora la reinterpretación, y me quedé absolutamente fascinada. Divergente, junto con Los Juegos del Hambre, marcó un antes y un después en las distopías. Y aunque Susan Collins no ha seguido escribiendo más allá de ese universo, Verónica Roth sí. Y yo de esta autora, aparte de Divergente, una biología de ciencia ficción que leí y que me encantó fue Las Marcas de la Muerte. El planeta en el que vive Akos está compuesto por varias razas, y hay una de esas razas que es como la raza dominante, la que quiere ser gobernante de todo el planeta y que se está dedicando a masacrar al resto de habitantes porque quieren ser los únicos jefes de ese sitio. La familia y el pueblo de Akos serán una de esas víctimas y el propio Akos será secuestrado. Durante su captura conocerá a Cira, que es precisamente la hija de este gobernante que está intentando masacrar al resto de pueblos. Además, Cira tiene un don, o lo que ella considera una maldición, y es que puede causar un dolor atroz a cualquier persona a la que toque. Además, este poder no solamente afecta a las otras personas, sino que también inflige dolor a la propia Cira, por lo que ella se niega a usarlo. Pero claro, como su padre está basando su mandato en un gobierno de terror, la utiliza en contra de su voluntad para torturar a los prisioneros, hasta que le mandan torturar a Akos, y será en ese momento cuando se dé cuenta de que el joven tiene algo que invalida su propio don y que además le causa alivio a su dolor. Por lo que a partir de ese instante ambos empezarán a trabajar juntos, por supuesto a espaldas de los demás, para liberarse de las garras de ese gobierno y para iniciar una revolución que lo cambie todo. De nuevo estamos ante una distopía que recuerda bastante a Divergente, aunque en este caso considero que son unos libros mucho más maduros, mejor escritos, mejor desarrollados, y en los que se nota mucho la evolución que ha tenido la autora. El mundo que crea aquí Verónica Roth es bastante más complejo que el mundo de Divergente, y lo mismo sucede con sus protagonistas. De hecho, Cira puede llegar a recordar un poco a Tris, pero es como si fuera una versión mejorada de ese personaje, y lo mismo podríamos decir de Akos y 4. Me gusta mucho la relación que se desarrolla entre ambos, cómo va surgiendo ese vínculo, cómo va evolucionando a lo largo de los libros, y también me gustaron mucho los personajes secundarios, porque hay bastantes en esta historia, y aunque evidentemente la autora se centra en los protagonistas, los secundarios en ningún momento son dejados de lado y no son los típicos personajes que están ahí solo para que la trama avance, sino que de verdad sus acciones tienen relevancia a lo largo de la historia. Y a pesar de que es una primera parte de una biología y por lo tanto la autora nos tiene que mostrar muchísimas cosas como la construcción del mundo, cómo funciona la política, las sociedades y demás, es un libro que no se hace pesado en absoluto y que te lo lees enseguida.
Y ya, del último autor que quiero hablar es de Brandon Sanderson. ¿Quién no conoce a Sanderson hoy en día? De este autor, aunque todos sus libros son conocidos y seguramente todos sus títulos te suenen, es evidente que lo que más destaca de su producción es El archivo de las tormentas y Nacidos de la bruma. Pero este autor escribe una barbaridad y siento que hay muchos libros que se han quedado en el olvido. Y aunque podría mencionar El ritmatista porque es lo que mejor lo ejemplifica, es un libro que os he recomendado hasta la saciedad. Así que quiero hablaros de un libro que también pertenece al Cosmere, del que no os he hablado tanto y que también está un poco en el olvido, y es El aliento de los dioses. Yo creo que en este caso es un libro del que no se habla tanto porque es la primera parte de una saga que no sabemos en qué momento va a continuar. Aun siendo principio de saga, es un libro que se puede leer más o menos de manera autoconclusiva. El reino de Idris y el reino de Haladren hace muchísimos años eran uno solo. No obstante, a raíz de varias guerras y de diversas confrontaciones entre ambos, al final terminaron separándose. Eso no quita que desde entonces el reino de Haladren está intentando de nuevo anexionarse Idris. Por eso hay bastantes tensiones políticas entre ambos bandos. Para calmar un poco las aguas y asegurarse de que su reino no va a ser invadido, el rey de Idris hizo un trato con el rey dios de Haladren. Halandren, que lo estoy pronunciando fatal, pero también te digo, ya te vale Sanderson con los nombrecitos. Y ese tratado consistía en que su hija mayor, Vivena, cuando cumpliera la mayoría de edad, iba a convertirse en la esposa del rey dios. Es por esto que Vivena siempre ha crecido sabiendo cuál es su destino y ha sido educada a propósito para convertirse en la esposa perfecta. Conoce absolutamente todo acerca del reino de Halandren, su religión, sus costumbres, sus gobernantes, todo lo que una buena futura reina tiene que saber. Pero cuando llega el momento de cumplir el tratado, el rey se echa para atrás. Se niega a que su hija acabe en manos de un reino que parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa para invadirlos igualmente, y además considera que Vivena es su activo más valioso, por lo que en su lugar, y para no romper del todo el tratado, enviará a su hija Ciri. Ciri es una princesa que ha crecido en total y absoluta libertad. Como su hermana mayor era la que estaba destinada a casarse con este rey dios, a Ciri nadie le hacía caso, porque todos los esfuerzos de su padre estaban centrados en su primogénita. Así que cuando Ciri es mandada a convertirse en esposa del rey enemigo, tiene que tener pies de plomo porque literalmente cualquier movimiento en falso puede provocar una guerra. Aparte de, evidentemente, estar aterrorizada porque no tiene ni idea de cómo funciona la corte enemiga, no sabe nada de religiones, de políticas, de costumbres, y ha pasado repentinamente de una vida de total libertad a convertirse en la esposa de un completo desconocido. Vivena, por supuesto, no va a dejar esto pasar. Primero, porque se niega a que su hermana tenga que sufrir por eso, y segundo, porque ella también siente un vacío en su interior. Si toda su vida ha sido educada para convertirse en la esposa del rey dios, ahora que le han quitado esa responsabilidad, ¿qué le queda? Por lo que ni corta ni perezosa, Vivena huirá de su casa y se meterá de tapadillo en el reino enemigo para intentar salvar a Ciri. Aquí tenemos un libro muy al estilo Sanderson, donde tenemos dos reinos que están a punto de entrar en guerra y un libro en el que lo que más prima es la política y la religión. Hablando primero de los personajes, tanto Vivena como Ciri fueron dos personajes que me gustaron muchísimo, especialmente Ciri, y Vivena es cierto que me caía un poco peor, sobre todo porque es una chica que ha sido educada de manera muy estricta, con lo cual es una persona muy poco abierta de miras, que cree que sus creencias son las únicas y las más respetables, por lo que cuando se infiltra en el reino de Halandren y se da cuenta de que su religión no tiene nada que ver con la suya propia, será un personaje bastante intolerante, porque además no es lo mismo aprender la teoría que luego vivirla en tus propias carnes. Así que Vivena es un personaje que, aunque puedes empatizar con ella y puedes entenderla perfectamente, para mí era inevitable que me sacara de quicio en algunos momentos. Y luego tenemos a la pobre Ciri, que como he dicho es una oveja a la que han metido en una manada de lobos, que además está en constante pánico porque el que va a ser su esposo es conocido por su crueldad y porque a la mínima que la líe puede provocar una guerra, aparte de, evidentemente, que no tiene absolutamente ni idea de cuáles son las diferencias de ese reino con el suyo, no tiene ni idea de cómo tiene que comportarse delante del resto de nobles, de cuándo tiene que aparecer, de cuándo no, en fin, que es un personaje que da mucha lástima, pero aún así es una tía muy resolutiva y que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de cumplir con su deber. Por otro lado, el tema religioso es muy complejo, al estilo Sanderson. De hecho, yo la mayor parte del tiempo estaba bastante perdida porque, en mi opinión, las explicaciones que da de los dioses y demás eran bastante confusas. Y luego tenemos el sistema de magia, que, como viene siendo habitual, es un sistema de magia
magia muy original que está basado en los alientos. Ser capaz de controlar los alientos consiste en que tú puedes exhalar tu aliento hacia otros objetos y esto te permite, por ejemplo, ver los colores más brillantes, distinguir mucho mejor unos colores de otros y lo más interesante que es darle vida al objeto que tiene tu aliento. Cuanto más alientos tengas, más poderoso eres con esta magia. Bueno, el sistema de magia es un poco más complejo que todo eso, pero más o menos para que os hagáis una idea. Otra cosa que me gustó mucho de esta novela y que jamás pensé que lo diría de Sanderson es la relación romántica que surge. Yo he criticado muchísimo a Sanderson, entre otras cosas, porque no sabe hacer romances. Sus romances son lo peor que escribe. Sin embargo, en este libro yo no sé qué le pasó por la cabeza, pero te mete un enemies to lover que chapó por él. No os voy a decir de quién porque lo divertido es que lo averigüéis vosotros, pero yo estaba leyendo esas escenas con el corazón en un puño. Me las estaba gozando como nunca. Yo estaba deseando que esos dos personajes por fin se dieran un beso. En resumen, este es un libro muy complejo, muy denso, que puede costar un poco de leer, pero que tiene un sistema de magia absolutamente increíble y fascinante. Unos tejemanejes políticos que si os gusta este tema os va a enganchar una barbaridad. Dos protagonistas que son muy diferentes entre sí y que aún así encajan a la perfección. Reflexiones muy interesantes acerca de la religión y de cómo parece que cuando somos religiosos nuestra religión es la única válida y el resto de religiones son herejía, aunque en realidad sea exactamente la misma religión que ha extendido en diversas variantes. Y aunque es primero de saga, no os preocupéis porque de verdad que os leéis el libro y aunque sí que es cierto que os quedáis con ganas de más, evidentemente, lo importante se queda totalmente resuelto. Así que nada, Sanderson, por favor, ponte las pilas que yo quiero seguir leyendo esta saga. Y hasta aquí libros poco conocidos de autores muy famosos. Contadme qué autores están en boca de todo el mundo con una novela concreta, pero vosotros y vosotras conocéis otros libros que quizá no se habla tanto de ellos, pero que os parecen igual de increíbles que el libro que les dio fama. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que no os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.